En medio de la expectación mundial que existe por la aparición de la primera vacuna que permita enfrentar eficazmente el COVID-19, la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca ha demostrado generar una respuesta inmune en adultos mayores. Queremos conocer más sobre esta noticia. Estamos con Sergio Vargas, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y encargado justamente de las pruebas de la vacuna en nuestro país. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias, Carla. Buenos días. A ver, estamos con tantas expectativas de que todas estas vacunas ojalá funcionen, pero nos vamos a centrar en esta de Oxford que hemos ido conociendo. Ha hecho sus ensayos clínicos en el mundo y con esta buena noticia de la inmunidad de los adultos mayores. ¿De qué tipo de inmunidad estamos hablando? ¿Cuál es la envergadura? ¿Cuánto protege? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, todavía no faltan algunas publicaciones y los resultados preliminares uno no los puede diseminar mientras no se publiquen, pero hay evidencia clara de respuesta de inmunidad celular, de memoria inmunológica, y eso es lo que uno esperaría de una vacuna porque es la única forma de protegerse. ¿El cuánto dura esa inmunidad es algo que a lo mejor se va a tener que ver en el tiempo? En el fondo, a los pacientes que ya han mostrado que generan inmunidad y que la vacuna tiene efectividad, ¿le van a tener que hacer un seguimiento para saber cuándo esa curva de inmunidad desciende? Efectivamente. Bueno, el seguimiento no solamente es en los niveles de anticuerpos, que se está viendo que no todas las vacunas pueden mantener niveles de anticuerpos por tiempos muy largos. Pero más allá de los niveles de anticuerpos, es necesario saber si hay memoria inmunológica, si las células de los linfocitos son capaces de generar una respuesta frente al contacto con el virus. Y eso va a determinar en gran parte la eficacia de la futura vacuna. Y eso es lo que se está viendo en la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que aparentemente la respuesta es buena. Pero recuerde, tenemos muy poco tiempo de seguimiento. El seguimiento, y para eso se hacen los estudios clínicos, es algo que fundamental para poder determinar cuánto tiempo y cuáles son los niveles de anticuerpos en el tiempo. Sí, dentro de las publicaciones que se han hecho, porque falta el detalle, yo me imagino que tiene que ser además mucho más concluyente, se ha dicho que la vacuna genera anticuerpos, por lo tanto genera una reacción inmune fuerte, así se ha definido, por parte de estas personas adultos mayores donde se ha demostrado su efectividad, pero también hablan de las células T. ¿Qué son las células T? Las células T son los guardianes del organismo, son ese ejército, ¿no es cierto?, que tenemos para responder frente a las infecciones. Y como este ejército es especialmente importante en los adultos mayores, porque los adultos mayores desgraciadamente les disminuyen un poco esta célula. Entonces, para mantenerlas tienen que mantenerse en muy buen estado físico, tienen que tratar de hacer, deportes, ¿no es cierto?, no interrumpir sus tratamientos, de controlar sus enfermedades, pero las células T son los que permiten la memoria. Son glóbulos blancos que conservan el recuerdo de la infección, de modo que frente a un nuevo contacto con la infección, son capaces de producir los anticuerpos necesarios para neutralizar la infección. Ah, perfecto. Qué increíble cómo también se genera una defensa o se activa una defensa propia del organismo en el fondo. Eso es lo que también se ha chequeado con la vacuna. Son guardianes que están entrenados. Exacto. Y esos guardianes son los que necesitamos entrenar. Claro que sí. Sergio, ¿cuándo van a partir los ensayos de esta vacuna en nuestro país? Entiendo que usted tiene a cargo también este programa acá. ¿No ha estado exenta esta fase 3 de algunos problemas también? Se tuvieron que suspender los ensayos en algunos lugares, se han ido retomando con el tiempo y entendemos que es lo propio de lo que tiene que ocurrir en una fase 3. Pero ¿qué es lo que falta para que ya en Chile se empiece a probar la vacuna? Lo último que nos falta es la aprobación del Instituto de Salud Pública
y que llegue la vacuna. En Chile van a haber 4 centros que van a ofrecer la vacuna. Nuestro centro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es uno de ellos. El otro es el Hospital Calvo Maquena, la Clínica Las Condes y también el Hospital de Quillota. Y todos vamos a participar en forma bastante, bueno, por lo menos los centros de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, el Calvo Maquena y la facultad, en forma bastante coordinada, tratando de ofrecer esta vacuna, especialmente a población que la necesita, como son las personas que están más expuestas, Sí. los profesionales de la salud, la gente que atiende público, etcétera. ¿Hay alguna fecha estimada para que pudieran comenzar los ensayos? Porque usted me dice que solo queda el visto bueno del ISP, ¿eso debería pasar pronto? Mire, información así, pero que yo no soy nadie para darle una información así confidencial, digamos. Pero me han dicho que van a haber reuniones en estos días que que probablemente la cosa va bien encaminada. Ya tenemos la aprobación de los comités de ética, está todo listo. Y cuando eso esté ok y comiencen los ensayos de la vacuna en Chile, ¿cómo van a hacer? Porque cada vacuna funciona un poquitito distinto, ¿eh? Hay vacunas que van a partir, por ejemplo, con personal de la salud necesariamente como voluntarios. Hay otras que son abiertas al público. No sé si acá se va a vacunar solo a personas jóvenes o también a grupos de riesgo, pensando en esta última noticia de la inmunidad en adultos mayores. ¿Cómo se van a distribuir o cómo se va a ir progresando en esos ensayos clínicos acá? La inscripción es voluntaria. La persona ¿Para cualquier tiene que inscribirse persona? y nosotros... van a haber 2 tipos de inscripciones. Una en sitios web determinados, como por ejemplo el sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el sitio web del Hospital San José. Van a tener un vínculo, un link a una inscripción. Y de ahí van a ser llamados. Y cualquier persona puede llegar y pinchar ese vínculo que no está puesto todavía, sino que se va a colocar cuando ya el sitio esté, cuando esté la aprobación del ISP. Y ahí vamos a empezar a llamar a los voluntarios. Y los voluntarios que se inscriban van a venir a la facultad y van a poder recibir la vacuna. ¿Y cuáles son los requisitos para esos voluntarios? ¿Pueden tener cualquier edad o estamos hablando primero? Porque había como en otros estudios una progresión, se partía con personas sanas, más jóvenes, después se incluía, por ejemplo, a personas de más edad, después se incluye, por ejemplo, a personas que tengan alguna enfermedad de base, que sabemos que ahí el coronavirus además tiene una probabilidad de ser mucho más violento. Aquí, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles son los requisitos para los primeros voluntarios? No, en este estudio nosotros vamos a recibir cualquier cualquier voluntario que sea mayor de 18 años y que esté básicamente sano. Cualquier adulto que tenga sus patologías controladas también puede participar. Ya, o sea, no hay un rango etario necesariamente. No hay un rango etario, de 18 años para arriba hasta 120 años decimos, pero en realidad es difícil llegar a vacunarse a esa edad. Sí. Ya, ¿y cuánto deberían durar los ensayos aquí en Chile? ¿Eso está establecido para pensar, en el fondo, más o menos un umbral de tiempo donde esta vacuna pudiese ser una realidad? ¿O eso es muy aventurado y es adelantarse mucho? Mire, la idea es que en principio nosotros vacunemos alrededor de unos 3.000 voluntarios. ¿Ya? Ya. Pero, o sea, entre todos los sitios. Pero uno no sabe, porque esto es un proceso que va evolucionando. Esperamos que hayan pausas de seguridad entre medio, esperamos que haya más de una pausa de seguridad, porque el laboratorio tiene que estar tremendamente atento a que ningún voluntario tenga un problema que pueda ser atribuible a la vacuna. Hasta el momento no hay ninguna señal de que la vacuna pudiera ser, que pudiera producir eventos adversos atribuibles. Así que es muy importante saber que van a haber pausas y esas pausas son parte del proceso.
Ya, y respecto de las pausas que ya hubo, efectivamente se demostró que la vacuna no tuvo nada que ver, porque había un caso donde se hablaba de una reacción neurológica, hasta donde recuerdo, y en otro caso Efectivamente. un paciente que falleció, pero ahí estaba la duda de si se le había administrado la vacuna o se le había administrado el placebo, que es en el fondo un sustituto que sabemos que no contiene los mismos elementos de la vacuna, que es inocuo en realidad. Al parecer era el segundo caso, ¿no? Era el placebo, y esta persona falleció a raíz de otra causa. Un médico de 28 años de Brasil Sí. que falleció desgraciadamente, una lástima, una pena, pero a él no le tocó recibir la vacuna, le tocó recibir el placebo, ¿ya? Entonces, es una pena. Y en relación a los voluntarios que tuvieron condiciones neurológicas, en un ensayo en que hay más de 20.000 personas que han recibido una vacuna hasta el momento, es esperable que algunas de esas personas empiecen el desarrollo de alguna enfermedad cercano al momento en que recibieron la vacuna. Entonces, la compañía y la FDA tienen que tomar todas las precauciones para ver si eso constituye un riesgo de seguridad de la vacuna o no. Y para eso se detiene el estudio, se observa bien, hacen todos los exámenes que son necesarios, se interroga a la familia, se hace todo el estudio necesario para determinar que no hay una condición de seguridad. Perfecto. Si hubiera una condición de seguridad, la FDA podría llegar y decir, señores, se acabó el estudio. Hasta aquí. Ya, y eso no se ha dicho. Esto ¿ya? pasa en la fase No hay 3, condiciones de ¿verdad? seguridad. ¿Qué viene Perdón, después de la Carla. fase 3? Esta es la fase 3. ¿Y qué viene después? Después de la fase 3 se compara la eficacia de las distintas vacunas. Esa es la fase 4. Cuando ya se apruebe la fase 3, ya todo el mundo puede vacunarse y se ve que algunos lugares andan mejor con una vacuna que otra, y esa es la fase 4. También es una fase en que se están anotando cualquier condición que ocurra, y son partes de la evolución de estudios que antes tomaban como 10, 15 años, pero que en este momento, dada la tremenda presión de una enfermedad que tiene detenido básicamente el mundo, digamos, estamos tratando, hay un enorme esfuerzo detrás de acelerar el proceso a un periodo de 1 año y medio, 2 años. Sergio, ¿hay algún riesgo para las personas que quieran ser voluntarios, o usted diría que no hay problema alguno y por lo tanto la invitación está abierta? La invitación está abierta. Toda prueba clínica tiene riesgos, toda prueba clínica, pero esos riesgos cada vez están más al alcance de todo el mundo, de ver. En este momento tenemos 20.000 personas o algo así, un número cercano a eso, que hayan recibido, que han participado en estudios de esta vacuna. Entonces, que hayan habido 2 personas que han iniciado problemas neurológicos cercanos a la fecha de haber recibido este producto de investigación, no es algo que llame demasiado la atención. Perfecto. Para esta y para todas las vacunas me imagino que va a haber un desafío importante, que es la confianza, el que en el fondo cuando ya las vacunas se escalen y se pueda contar con dosis para las poblaciones, la gente efectivamente se vacune. Yo no sé qué cálculo hay en eso en el fondo, cuánta población tiene que estar vacunada para que nosotros realmente hablemos de un virus o una pandemia que está controlada. En Chile tenemos bastante adhesión, por ejemplo, a la vacuna de la influenza, y por eso también es un virus que se ha podido ir controlando en el tiempo. ¿Cuál es el desafío para esta vacuna? Aquí va a ser importante que la gente sienta que hay respaldo para vacunarse. Mire, su pregunta es muy relevante, y eso depende de cada virus. Cada virus tiene distinta eficacia de transmisión. Por ejemplo, el virus del sarampión, que es tremendamente eficaz para transmitirse, digamos, requiere de una inmunidad de 90% en la población para parar una epidemia. Por eso la vacuna del virus del sarampión es tan necesaria y se mantiene,
y se mantiene la vigilancia de los niveles de anticuerpos protectores de esa vacuna. Se supone que en el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, que es este virus, se supone que necesitamos alrededor del 60% de la población vacunada, sobre 60%. Bueno, vamos a estar bien atentos. Eso se ve complicado, porque los niveles de anticuerpos todavía necesitamos más tiempos de seguimiento. Claro, ¿ya? Hay que estudiarlo por un tiempo más todavía, pero qué bueno que se vaya avanzando. Vamos a estar muy atentos, Sergio, cuando esto ya llegue a nuestro país, cuando se empiecen a hacer los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford acá. Así que le queremos agradecer mucho. Sergio Vargas, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y encargado además de las pruebas de esta vacuna en nuestro país. Que tenga un muy buen día. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Carla. Nos vemos.